Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenos días. Estamos en una nueva clase. Ya el día de hoy vamos a seguir trabajando con el tema de estadística, que también trabajamos tema de probabilidades, ya que hemos realizado algunos juegos en los que me piden a mí calcular esas probabilidades. A lo mejor aún no nos queda muy claro, pero antes de ir a las definiciones y a ir a los, perdón, a la manera de explicarle la manera, pues me gustaría que ustedes trataran de interpretar cómo hacerlo, ¿no? Que de ustedes salga, trata de entender qué es lo que está pasando. Entonces, vimos el otro día que vimos el juego de la oca y también había un juego que íbamos a realizar en parejas y que necesitábamos dos dados, ¿no? Y que si no había dados, pues obviamente tuviéramos unas raletas blancas que pueden funcionar como dados y simplemente hay que marcarlas, ¿no? Del 1 al 6 y vamos a poner 20 raletas al centro de la mesa para tirar los dados, ¿no? Por turno. Y entonces el juego consiste en tirar los dados por turno y sumar los puntos de ambos dados, ¿no? Vamos a sumar, por ejemplo, si cae el dado cae en un dado cae uno y otro dado cae tres, pues me suman cuatro. Entonces, el juego consiste en que si la suma de esos dados es 2, 3, 4, 10, 11 y 12, el jugador debe de tomar una ruleta del centro y si la suma es 5, 6, 7, 8 y 9, el jugador toma dos regletas del centro, ¿no? Entonces el juego termina cuando ya no hay regletas del centro, muy sencillo, ¿no? Entonces vamos a repetir el juego 3 veces anotando los resultados, esto ya lo habíamos visto el día de ayer, pero es parte de lo que vamos a ver el día de hoy también para que no perdamos. Entonces, ¿te parece justas las reglas del juego? Si no son justas, si no hay por qué. Tendrán ambos jugadores la misma probabilidad de ganar. También vamos a ver si tenemos la misma probabilidad de ganar, si no y por qué. Vamos a ver eso, ¿no? Entonces, si no te parecen justas, cómo las cambiarías para que lo fueran, ¿no? A lo mejor dicen que el sacar dados a lo mejor beneficia más, perdón, el sacar dados de esta manera beneficia a lo mejor al jugador, fíjense, si la suma de los dos, el jugador toma una ruleta y si no, el jugador toma dos ruletas. O sea, cualquier jugador puede tirar los dados y sacar esta cantidad de puntos. Si se fijan, pues hay más opciones de sacar una ruleta que de sacar dos ruletas, ¿no? Entonces, tenemos sí existe una diferencia de probabilidades de que, por ejemplo, saque yo una ruleta en lugar de sacar dos, pero no pone a nadie en desventaja, ¿no? Eso sería como si las reglas no son justas, si hubiera una ventaja sobre un jugador, es lo que nosotros deberíamos de estar observando. Eh, eh, si es cierto, cuál sería la desventaja, ¿no? Entonces, dice que aquí probablemente nos convenga completar la siguiente tabla para analizar si el juego es justo o no. Entonces, vamos a ver que vamos a completar esta tabla donde vamos a poner todas las posibles combinaciones que tenemos de que el dado, bueno, de que el dado caiga, ¿no? Si se fijan, podemos tener que el dado, este va a ser mi dado uno y el dado uno puede caer en uno, en 2, en 3, en 4, en 5 y en 6 y el dado 2 puede caer en uno, en 2, en 3, en 4, en 5 y en 6. Entonces, si el dado uno y el dado 2 caen en uno, ambos, pues la suma de estos serían 2. Si, por ejemplo, aquí podemos ver, si el dado uno cae, cae uno y el dado 2 cae 2, pues lo ideal es que aquí notáramos lo que viene siendo el dado 2 cayó 2 y aquí cayó uno. Por lo tanto, la suma de estos serían 3. Y ahora simplemente veíamos, este sería 3,1, 4, perdón, escrito mal, 4,1, 5,1,
6,1. Y aquí me daría la suma, sería 7. Aquí sería 6. Aquí sería 5. Y aquí sería 4. ¿Por qué? Porque 3 más 1 me da 4, 4 más 1 me da 5, etc. Entonces, si el dado 1 cayera en 2 y el dado 2 cayera en 1, pues tendría esta combinación. O sea, hace 1 de 2. Aquí serían 2 de 2. 3. Creo que aquí bueno, creo que me he equivocado, pero no pasa nada. Bueno, simplemente cambiar la posición de los números que me he equivocado, porque por ejemplo aquí me dice que es, pero no pasa nada, al final de cuentas obtengo el mismo resultado. Eh, entonces, ese sería el dado 1 cae 2, el dado, aquí también lo he puesto al revés, pero no pasa nada, una disculpa. Entonces aquí el dado 1 cae 1. En primer lugar sería para el dado 1, ¿sí? El segundo lugar sería para el dado 2. Entonces aquí sí veríamos 1, 4, 1, 5, 1, 6. Ese sería perdón, es que se confunde un poquito. Y aquí sería el dado 2, el dado 1 cae en 2, por lo tanto el 2 cae en 1, entonces tenemos estas combinaciones. 2, 1, 2,2, si se fijan 2,3, 2,4, 2,5, 2,6 y así sucesivamente, ¿no? ¿Cuántos suman estos dos? Estos suman 3, 4, 5, aquí suman 6, este serían 7 y 8. Y así sucesivamente vamos a contestar el resto de esta tabla siguiente, ¿no? Entonces, si se observa la tabla, dice de cuántas formas diferentes hay que la suma sea, entonces, por ejemplo, que la suma sea 2. Lo único que tengo que hacer es buscar cuántos números de aquí, cuántas diferentes combinaciones me suman 2. Obviamente que aquí nada más voy a ver una sola. ¿Por qué? Porque solamente me va a sumar 2 cuando caiga 1 y 1. Sí, por ejemplo. Se me ha movido un poquito, pero bueno. Listo. Bueno. Y ya lo único que voy a hacer, bueno, que la suma sea 3. Pues la suma va a ser 3, por ejemplo, cuando este caiga, el dado 1 caiga 3, ¿sí? Y el dado 2 caiga 1, por ejemplo, ¿sí? Aquí me daría 4. ¿De qué otra manera puedo caer 4? Por ejemplo, también puede caer 4 cuando el dado 2 caiga 2 y el dado 1 caiga 2, me puede dar 4. Y también me puede dar 4 cuando el dado 1, bueno, que me he vuelto a equivocar, ¿verdad? Aquí es al revés. El dado, el dado 1 cayó 1, el dado 3 cayó 3. Y aquí sí, el dado 3 cayó 3 y el dado 1 caería 1. ¿Sí? Y este suman 4. Y este suman 4. ¿Habrá otra manera diferente de que sume 4? No, no la debería haber. Entonces, perdón, pero que sea 4, están estas 3. Aquí le voy a poner cuántas veces puede sumar 3, 4 o 3, según la suma que voy a estar checando, los números que me aparecen aquí en la suma. Entonces, voy a ver de cuántas formas diferentes hay para que los dados caigan de un modo, ¿no? Y los voy a sumar. Claro que para eso tengo que completar la tabla, que obviamente no la puedo terminar de completar por cuestiones de que tengo que mover el de este y se ve raro.
la hoja, ¿no? Entonces, una vez que hayamos visto de cuántas maneras diferentes podemos hacer que caiga 2, de que caiga 3, de que caiga 4, de que caiga 5, de que caiga 6, vamos a ver, a modificar el juego, vamos a ver si es justo y vamos a modificar las reglas del juego para que sea justo y jueguen, o sea, que tengan todos las mismas oportunidades de ganar y jueguen hasta las, o sea, y jueguenlo hasta que las tablas correspondientes a sus regletas para que comprueben que el juego inventaron es justo. Eso es para que sea más fácil ganar, sea lo mismo ganar. A lo mejor aquí lo que nos está diciendo es que no es lo mismo si vemos que es más fácil ganar 2 regletas que una regleta. Entonces, si es más fácil ganar 2 regletas que una regleta, puede ser que el juego no sea justo, porque para algunos sea más fácil sacar 2 regletas. Entonces, lo ideal es que nosotros calculemos cómo hacer el juego justo, de tal manera de que sea lo mismo sacar los dados que yo tiro, sea lo mismo sacar con los números que me den a mí, sea lo mismo sacar una regleta que sacar 2 regletas y eso para hacerlo un poco más justo. Entonces, dice, como verás, si comparas los 2 juegos que realizaste algunas veces, las reglas son justas y otras no. Entonces, se dice que algo que tenemos que ver aquí y es importante, y yo incluso se dice que en un juego de azar, si todos los eventos tienen la misma probabilidad de ocurrir, entonces esos son equiprobables. ¿Sí? O sea, como lanzar una moneda al aire. Lanzar los dados y que caiga cualquier cara, por ejemplo, eso es equiprobable. ¿Por qué? Porque todos tienen la misma probabilidad. Si las probabilidades de un evento ocurra no son iguales, se dice que el evento no es equiprobable. Entonces, como lanzar un dardo a un disco que no está dividido en regiones iguales, por ejemplo, y buscar, bueno, y más que nada vamos a buscar con los compañeros qué otro tipo de eventos puede ser equiprobables y no lo son, ¿no? ¿Qué otros eventos serían? Entonces, aún sé que para este día de hoy no hemos visto exactamente lo que es probabilidad, pero quiero que ustedes aún el día de mañana ya vamos a ver las definiciones y cómo calcular la probabilidad, que me gustaría que hasta el momento ustedes vean si con sus propias palabras, ¿cómo calcularían la probabilidad? ¿Cómo le harían? Este es el reto que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, ¿cómo calcular la probabilidad? ¿Cómo se les imaginan ustedes que calcularían qué es más probable que ocurra y qué es menos probable que ocurra, ¿no? Entonces, de momento no hemos definido nada. El día de mañana sí vamos a ver las definiciones y vamos a ver cómo calcular esa probabilidad y algunas definiciones importantes, por ejemplo, como lo que es un evento, porque aquí nos hablan de eventos, ¿sí? Que eventos que tienen la misma probabilidad y bueno, ¿ya qué se refiere con un evento, no? De que a lo mejor va a haber una fiesta y ese es el evento. Eh, en, y qué tiene que ver con el azar, qué tiene que ver con la probabilidad, cómo calculas la probabilidad, no sé, que es un espacio muestral, que es algo importante, que es una definición que es importante que tomemos en cuenta el espacio muestral y lo que viene siendo un experimento aleatorio. Vamos a ver algunas definiciones el día de mañana para que nosotros aclaremos todo esto, ¿no? Acerca de, vaya, de la manera en que calculamos esto, ¿no? Entonces el día de hoy veríamos hasta aquí. Y, y las definiciones las veremos en la próxima clase. ¿Sale? Entonces, eso sería todo de mi parte y nos vemos en una próxima. Hasta luego.